Mario Draghi no ha dicho que la Unión Europea esté estancada, sino que está en peligro. Mirad. Los valores fundamentales de Europa son la prosperidad, la equidad, la libertad, la paz y la democracia en un entorno sostenible. La Unión Europea existe para garantizar que los europeos siempre puedan beneficiarse de estos derechos fundamentales. Si Europa ya no puede proporcionarlos a su gente o tiene que sacrificar uno por otro, habrá perdido su razón de ser. Y razón no le falta. La Unión Europea es como la URSS, pero sin la última S. La diferencia es que todavía su carta de presentación no es un convoy de tanques entrando a tu país, sino hordas de camiones cargados de productos de todos los países de la Unión. Es decir, el comercio y la prosperidad que trae. Por eso, tanto polacos como checos o lituanos le tienen más cariño a la bandera de la Unión Europea que a la de la Unión Soviética. Lo que quiero decir es que si la Unión Europea deja de proporcionar esa prosperidad, entonces ¿qué sentido tendría ser país miembro? ¿Entendéis ahora por qué se fueron los británicos? Cierto es que no les ha ido precisamente bien desde entonces, pero después de lo que os he contado, creo que nadie puede negar que los que votaron Brexit en el año en el que se hizo el referéndum tenían algunas razones para desconfiar de la Unión Europea. Así que Draghi ha cargado contra la fuente de todos los males de la Unión Europea, que no es otra que la burocracia. Ahora bien, ¿cómo lo ha hecho? Pues al más puro estilo europeo, creando una comisión. Para comenzar a reducir el stock de regulación, el informe recomienda designar a un nuevo vicepresidente de la Comisión para la Simplificación, con el objetivo de agilizar el acervo legislativo. A la Comisión Europea parece que le pagan por sacar leyes. Entre 2019 y 2024, la Unión Europea aprobó 13.000 leyes, mientras que en ese mismo periodo, los Estados Unidos solo aprobaron cerca de 3.500. Pero el problema va mucho más allá, porque cuando la Unión Europea aprueba una ley, Pedro Sánchez en España se pone a dar saltos de alegría. ¿Por qué? Pues porque esa ley se tiene que incorporar a la legislación vigente de cada país y la Unión Europea exige un mínimo, pero no un máximo. Y claro, luego ocurren cosas como esta. El Partido Popular y Vox han votado a favor de la liberación de Chapote y de otros 40 presos de ETA. ¿Cómo? Vale, una cosa es que se apruebe una ley porque se equivoque un diputado, en este caso del Partido Popular, a la hora de votar. Pero que todos los diputados del Partido Popular votaran a favor. Y aquí es donde estaba el truco. No estaban votando una medida para rebajar las penas a los miembros de la banda terrorista ETA, sino una transposición de una ley europea. Una ley que no tenía absolutamente nada que ver con el terrorismo. Pero ¿quién se va a poner a leer la letra pequeña? Pues obviamente nadie. Así que con la tontería de sacar una ley europea o una directiva europea, metemos lo que nos dé la gana. ¿Que alguien se queja? A mí no me mires, es que los de Bruselas que son muy raros. Esto que os acabo de contar es el pan nuestro de cada día en España y en cualquier país europeo. Vamos, que llegamos a tener a Íñigo Errejón de presidente y nos cuela el derecho de pernada en una directiva sobre medio ambiente. Pero aparte de luchar contra la burocracia, Mario Draghi también propone algo mucho más ambicioso. Algo que en Bruselas suena maravillosamente bien, pero que tiene un montón de problemas. La creación de los Estados Unidos de Europa, es decir, crear de una vez por todas una federación real de países. Francamente, esto es algo tan ambicioso y tan inviable en estos momentos que ni siquiera lo vamos a analizar, pero sí hay una idea muy rescatable que sí deberíamos plantearnos: la unión de sistemas eléctricos. Al tener varios sistemas interconectados, tienes muchísimas fuentes de energía para cubrir la demanda y además aumenta las posibilidades de que exista disponibilidad de energías limpias. Es decir, crear un mercado común de energía. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues os doy un ejemplo. Países Bajos tiene ya en marcha un proyecto que espera que para 2030 produzca al menos 21 gigavatios de energía eólica. Esto es energía suficiente para abastecer a millones de hogares, tanto en Países Bajos como fuera del país. ¿El problema? Pues que si produces menos electricidad de la que necesitas, te vuelves Cuba, y si produces más, terminas siendo Gaza. ¿Alguna vez habéis visto, cuando vais por la carretera, una turbina eólica que no se mueve aunque haga viento? Pues es por eso. Por lo tanto, es muy arriesgado que un país aumente drásticamente su producción de energía renovable simplemente porque no sabemos qué hacer si producen demasiada energía. Sin embargo, si se unieran las redes eléctricas de todos los países, sí tendría sentido. ¿Y cómo pretende Draghi financiar todos estos proyectos? Pues con eurobonos. Básicamente lo que ha propuesto Draghi es emitir bonos iguales que los bonos que emite cada país. La diferencia está en que estos eurobonos los emitirá la propia Unión Europea, es decir, todos los países de forma conjunta. Esto tendría una clara ventaja sobre la prima de riesgo. ¿Cuál? La siguiente. ¿Recuerdas tu primer beso? Sí. ¿Con quién fue? ¿Cómo fue? Sí, jugando a
O sea, dejando las primas aparte. Exacto. Dejas aparte las primas de riesgo de los diferentes países para que haya solamente una y más baja. Traduciéndolo al cristiano, que paguen menos intereses. Pero ¿por qué sería más baja? Principalmente porque estos proyectos necesitarían mucha financiación. Es decir, que si solamente un único país decide emitir, aunque sea Alemania, su deuda se dispararía y por tanto tendría que pagar más intereses. Así que, gracias a estos eurobonos, la Unión Europea podría financiar proyectos más grandes a un menor coste gracias a repartir las deudas entre todos. Eso sí, según Draghi, solamente se emitirán estos bonos para financiar proyectos de interés común. Vamos, que Pedro Sánchez no podrá sacar eurobonos para comprarse un nuevo Falcon. Ahora bien, para que esta medida salga bien, no puede haber riesgo moral. Es decir, que los países se vuelvan más irresponsables a la hora de pagar su deuda porque ya se encargará Alemania. ¿Y cómo consiguen esto? Haciéndole caso a las palabras de Draghi. Whatever it takes. Básicamente, implementar el sistema rumano de condonación de deudas. Es decir, que el que no pague recibirá una visita de los funcionarios de Bruselas, lo que en España llamamos los hombres de negro. Y, por cierto, que últimamente están muy poco contentos con España, porque tras la pandemia, España fue la gran beneficiada por los paquetes de estímulo, los fondos Next Generation EU. ¿Y a dónde creéis que ha ido ese dinero? Pues no lo sabe nadie. ¿Qué tipo de proyectos se han realizado? ¿Cuánto dinero se ha gastado? La última vez que pregunté fue hace 3 semanas. Hasta ahora no he recibido una cifra exacta. Y alguno dirá, vale, Fonseca, estas medidas suenan muy bonitas, pero ¿de verdad crees que Draghi va a conseguir poner de acuerdo a Pedro Sánchez, a Macron, a Orbán y al resto de presidentes europeos para llevarlas a cabo? Pues sinceramente, no. Ahora bien, Draghi podrá ser muy proeuropeo, pero no es tonto. Sabe que por unanimidad es prácticamente imposible que se apruebe una propuesta así en la Unión Europea. Así que su sugerencia es la clásica estrategia también muy europea, el llamado opt-out. Es decir, va a poner, por ejemplo, que se propone esta unión del mercado energético y que por lo que sea, Francia no quiere entrar. Ok, sin problema. Lo hacemos sin Francia. Lo vamos a permitir que X país vete una decisión que han tomado todos los demás. En cierto modo, este es el espíritu con el que nació el germen de la Unión Europea. Que se una quien quiera y quien no quiera unirse, bueno, pues ya te lo replantearás en el futuro. Y personalmente creo que esta es la mejor solución para prácticamente cualquier tema europeo, por mucho que los más europeístas les suene fatal.